para abrirme y contar este relato. Debo despojarme de la vergüenza, al menos por un momento. Mi nombre es Germán y cuando tenía 55 años, sentía que mi vida se estaba apagando. La soledad me había resecado el carácter y la cabeza, pues había enviudado desde años atrás. Recuerdo que mi vida era un sentir, como si caminara en un pasillo oscuro. Trataba de evadir siempre mi realidad, desayunando deprisa, trabajando sin ganas y regresando a un departamento frío donde me esperaba algo de alcohol para perderme. A veces me perdía viendo la televisión y me di cuenta que aquello no era vida. Era un simple dejarme llevar, en espera de que la muerte me llegara. Me miraba al espejo y me sentía viejo, mucho más de lo que mi edad me daba. Mi vida sentí que se había caído a un gran vacío, pero en eso fue que apareció Raquel. Esa bella mujer y yo nos conocimos en una fonda de comida. Ahí terminamos coincidiendo y por azares del destino compartimos la mesa, la charla, la amistad y finalmente una relación. Ella de 50 años, con sonrisa y voz de esas que se me quedaron en el oído. Ella tenía ese aire de mujer que ya había librado sus mejores batallas, pero que aún le quedaban algunas para ofrecerme. Aquel día que la conocí platicamos sin prisa. Ella me escuchó y pude liberarme de años en los cuales había tragado palabras que me dolían, que me atacaban directo al pecho. No me dio pena contarle que odiaba ir a mi casa, que mi madre murió sin despedirse y que últimamente dormía poco, porque el vacío en mi cama era tan grande que me consumía. Raquel no se espantó. Al contrario, ella sentía lo mismo que yo. Ella era divorciada desde años atrás y le adolecían las mismas cosas que yo. Desde ahí, después de haber hecho clic, nos empezamos a ver con frecuencia. Nos mandábamos mensajes, íbamos al café a platicar, hacíamos caminatas cortas en el parque. Ella me devolvió el gusto por arreglarme la camisa y por volver a perfumarme el cuerpo. Yo ya me creía acabado, pero con ella me di cuenta que podía volver a reír, a sentir y sobre todo a enamorarme. Nuestro noviazgo duró muy poco, apenas unos meses. Nos casamos en una boda discreta, con pocos invitados. Los primeros meses fueron toda una maravilla. Después de la boda nos fuimos a vivir a la casa de Raquel. Ella no era una mujer sola, tenía una hija de 25 años. Una chica joven, muy bonita, la cual nos acompañó también en la boda, de la mano de su novio. Claudia era esa hija a la que Raquel amaba mucho, y ella también sería parte de nuestras vidas, pues todos viviríamos juntos. Los primeros meses fueron maravillosos. Raquel y yo salíamos de paseo, hacíamos el amor, nos cuidábamos mutuamente. No sé por qué pensé que eso iba a ser para siempre. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Raquel entró en síntomas de menopausia. Esto le trajo bastantes molestias, bochornos, insomnio, un mal genio que no era de ella. Sentí que la desconocía. Con esto, nuestra relación se fue desvaneciendo. La intimidad desapareció. Primero eran las excusas sobre sus dolores, el cansancio, el que no estaba de humor. Después el miedo a intentarlo y que le doliera, pues su lubricación ya no era la misma. Raquel me pedía paciencia y yo la comprendía, pero a la brevedad. Ella a veces tenía explosiones de ira, de neurosis contra mí, a veces por cosas realmente estúpidas. Yo ya no sabía qué hacer o decir. A veces nomás apretaba los dientes de coraje. No me animaba a levantarle la voz. No estaba dispuesto a ofenderla, al menos no en ese momento. Poco a poco la vida que yo había soñado al lado de Raquel se estaba desbordando. Fui perdiendo el entusiasmo. Me fui decepcionando. Saber que la naturaleza de mi esposa le estaba ganando y ya ni siquiera podía hacerle el amor. Ya ni siquiera podíamos convivir tranquilamente, pero tenía miedo de dejarla sola, no en esas circunstancias. Fue para esos momentos que empecé a sentir que ya no amaba a Raquel, pero ella
se sentía cada vez peor. La llevé con médicos, le hicieron análisis, le dieron tratamientos, pero nada parecía ayudarle. Nuestra relación se empezó a llenar de tensiones. Yo ya no veía la salida. Fueron temporadas muy difíciles. En ese tiempo empecé a entablar una relación más cercana con Claudia, pues finalmente era su padrastro. Ella de alguna forma acudía a mí por consejos y yo se los daba. Aquí debo confesarles que fue inevitable darme cuenta de lo bella que era esa mujer, mi hijastra. Sabía que estaba entrando en terrenos prohibidos, pero de un día para otro empecé a sentir un deseo por ella, una sensación que no me podía arrancar del pecho y que a veces en mis sueños me dominaba y me llevaba a imaginar momentos intensos e íntimos con ella. Yo sabía que estaba mal, pero un día me di cuenta de que si no había dejado esa casa y no había abandonado mi matrimonio, era porque de alguna manera Claudia se había metido en mi cabeza. Estaba obsesionado con ella. Sabía de entrada que no tenía esperanzas. Claudia era una mujer bellísima, con un cuerpo increíble, pero ella tenía un novio, al cual ella amaba demasiado. Incluso ya se hablaba de un matrimonio. Con esto es que yo me mantenía en la línea. No quería fallarle a mi esposa, pero es que también el deseo, cuando no tiene para dónde fugarse, empieza a crear grietas, y de esta forma fue que en mi caso, todo aquel sentir encontró una forma para salir. Quiero comentarles que, de tan mala que estaba la situación con Raquel y sus síntomas de menopausia, de saber que los tratamientos no le hacían efecto, fue que una vecina nos habló de una curandera. Nos la recomendó como el último milagro de la vida y como una solución segura para los síntomas de mi mujer. Nosotros éramos muy escépticos, pero Raquel, desesperada, terminó aceptando. Nada perdía con probar. El consultorio de aquella mujer era una casa vieja con olor a hierbas, con muchos artilugios de brujería que parecían sacados de una película de misterio y de terror. Aquella mujer de canas muy pronunciadas empezó a hacerle preguntas a mi esposa sobre su sentir, sobre sus dolores y los tratamientos que había recibido. Después del intenso interrogatorio, aquella mujer le dio a mi esposa una especie de aceite, supuestamente un extracto de varias hierbas que ella debía tomar en la bebida, 5 gotas por la mañana y 5 por la noche. Así durante 3 semanas, aquello debía empezar a estabilizar y aliviar los síntomas que mi esposa sentía. Raquel comenzó a tomar aquello. Al par de semanas, ella ya dormía mejor, ya estaba más tranquila. Incluso hubo una noche en que se acercó y nos buscamos con torpeza, como gente que intenta recordar un idioma olvidado, el idioma del amor. Aquello no fue perfecto. De parte de Raquel hubo cariño, pero de mi parte, la verdad es que ya no, porque mientras yo se lo hacía, no podía dejar de pensar en Claudia. Y es que como Raquel y su hija se parecían demasiado, fue fácil de imaginar que yo tenía entre mis brazos a aquella hermosa joven. Me llamaba la atención cómo es que aquel medicamento de brujería había hecho sentir bien a mi esposa. Por lo que pude ver aquella ocasión, esa mujer hacía todo tipo de trabajos, desde amarres, desde trabajos para atraer la suerte. Por ello es que me puse a pensar si de alguna forma es que esa mujer podría ayudarme para enamorar a Claudia. La idea me daba vergüenza, pero me sentía muy atraído de aplicarla. Yo sentía como si el diablo me hablara a la conciencia y me dijera que Claudia no era de mi familia, que ella ya era una adulta, que aquello ya no tenía nada de malo. Yo conocía el límite moral, pero cada charla con Claudia, cada vez que me pedía un consejo o que se reía fuerte en la sala, me empujaba un paso adelante. Yo no quería ser ese hombre en la realidad, pero en mi mente ya lo había sobrepasado. Una tarde me di una escapada. Regresé solo a la casa de la curandera. No dije mucho, y ella tampoco hizo muchas preguntas, pero me observó como si yo trajera marcada la culpa en la frente. Fui directo al grano. Le indiqué que quería un brebaje o algo para enamorar a una mujer. Aquella señora seguro recordaría bien a Raquel,
e intuiría que aquel elixir que ella me preparara no era precisamente para mi esposa. Pero la verdad es que no me juzgó. Ella simplemente, después de hacerme el interrogatorio, preparó un frasco pequeño con un líquido espeso, casi dulce al olfato, y me entregó también un amuleto envuelto en un paño blanco. La mujer me dio la instrucción de colocar 3 gotas en el café o en alguna otra bebida que Claudia fuera a beber, y también me indicó que debía poner ese amuleto bajo su cama. Me dijo que no lo pensara mucho, que simplemente lo hiciera, que ya después yo vería los resultados, pero eso sí, me hizo la advertencia de que todo en esta vida tiene un precio, y que a veces puede ser muy caro el pago. Con todo y el miedo, aquella noche al haber regresado a mi casa, justo antes de dormir, me repetí que al día siguiente iba a tirar el frasco, iba a olvidar esa locura. Me lo repetí una y otra vez, como quien reza por dentro, pero la verdad es que la tentación siempre encuentra la manera por donde colarse. Esa noche, cuando todos dormían, caminé descalzo por el pasillo. Fui a la cocina a beber un vaso de agua, pero en eso, ahí vi que estaba el teléfono de Claudia. Ella era una mujer noble y transparente, así que no le ponía contraseña a su celular. Por lo tanto, como sabía que ella estaba durmiendo, decidí echarle un vistazo al teléfono. Vaya Dios, qué sorpresa me llevé, porque entre sus fotos había unas donde se había tomado con ropa interior. Seguramente eran fotos que le mandaba a su novio para incitarlo a la intimidad. Aquello era todo lo que necesitaba para quebrantar mi voluntad. Por eso es que, al volver a apagar el teléfono de Claudia, directamente fui hasta su habitación. Abrí la puerta muy despacio y al verla ahí dormida, con poca ropa, caminé muy pero muy despacio para colocar así aquel amuleto debajo de su cama. Ya llevaba yo una cinta, la cual serviría para sostener aquel amuleto bajo la base de la cama. En cuanto pude, di la media vuelta y me salí de aquella habitación para regresar a la mía. Me metí a dormir muy nervioso. No sabía lo que estaba a punto de provocar. La verdad es que no me pasaba por la cabeza. Los primeros días después de haber hecho aquello, yo actuaba como si nada. Me levantaba antes que todos, ponía café, servía las tazas. A la que era de Claudia le ponía las gotas de aquella sustancia, y ya cuando ella y su madre se levantaban, solo veía cómo ambas bebían sus cafés. Sobre todo Claudia. Sabía que cada que ella lo hacía, se estaba acercando a mi terreno, en donde yo la esperaba con los brazos abiertos. El primer cambio fue mínimo. Claudia empezó a platicar conmigo más que con Raquel. Me pedía que revisara algunos temas de su trabajo. Compartíamos respuestas y se sentaba en la sala con libreta en mano. Yo le contaba anécdotas de oficina y ella reía. Era un coqueteo disfrazado de consejos. Luego vinieron los libros. Le presté una novela y una antología y empezábamos a leer en el comedor después de cenar. Raquel al principio agradecía ese ambiente tranquilo y a ella los remedios le seguían ayudando. Dormía mejor, el mal genio se aplacó. Ya me decía que las cosas estaban mejorando y aunque sabía que debajo del mantel algo se estaba moviendo, ya me decía que las cosas estaban mejorando. Pero la verdad es que yo ya no la quería, porque estaba obsesionado con su hija. Las circunstancias empezaron a ponerse de mi lado. Lo digo porque el novio de Claudia comenzó a ausentarse. Ella lo llamaba y él no respondía. Pero un jueves, ya de madrugada, escuché a Claudia llorar bajito en su cuarto. Toqué la puerta. Ella tenía los ojos rojos. Cuando le pregunté qué pasaba, ella me dijo que había visto a su novio con otra mujer. Estaba llorando deshecha. Le ofrecí agua y también mi pecho para que ella se desahogara. Le dije que ella valía demasiado para aguantar las migajas de un pendejo como su novio, y ella solamente me miraba desesperanzada. Aquel dolor por la ruptura le duró varios días, pero el siguiente sábado, Raquel se acostó temprano porque no se sentía muy bien. Se tomó el remedio que la bruja le dio y se quedó dormida.
Claudia había salido con sus amigas y a las 2:30 de la mañana, Raquel me despertó un tanto angustiada. Me pidió que fuera a recoger a Claudia porque supuestamente estaba un poco ebria y no había alcanzado taxi. Me subí a mi auto y fui a por ella, y ahí la encontré, apoyada en una pared, afuera de una casa donde se estaba llevando a cabo aquella fiesta. Tenía el maquillaje corrido, ella había llorado, tenía el cabello pegado a la frente, y aunque realmente no estaba tan ebria, se le notaba que solamente había llorado. Subió al coche, íbamos callados cuando en eso me pidió que me detuviera en una esquina. Aquel lugar estaba muy oscuro y Claudia argumentó que necesitaba respirar. Apagué el carro y empezamos a platicar. Yo solo la miraba de frente, con los ojos bien clavados en los suyos, y fue en eso que de pronto, por puro instinto, ella se me acercó y me dio un beso. Aquel fue un contacto ligeramente torpe, un tanto apresurado, pero después, ella con lágrimas en los ojos, volvió a besarme. Me dijo que ya estaba harta de sentirse lastimada. Me dijo que yo era el único hombre que la comprendía y me hizo saber que se estaba enamorando de mí. Yo le dije que lo nuestro no podía ser. Le dije que también ella me gustaba, pero su madre estaba de por medio. Claudia hizo un comentario ante esto que de verdad me sorprendió. Me dijo que su madre no importaba, que ella solo era una vieja quejumbrosa, que con las actitudes que ella tenía, solo iba a quedarse sola. Me dijo que yo era el hombre que ella había esperado y que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de tenerme. Fue en ese instante que yo cedí ante las caricias, a los besos, mientras sentía los labios de Claudia pegados a los míos. Ella con su mano fue desabrochando mi pantalón. Con sus manos empezó a hacer movimientos, ya se imaginarán cómo, y en eso le pedí que mejor nos fuéramos al asiento trasero. Me senté y ella sobre mí. Nos dejamos llevar. Aquello fue un momento muy pero muy intenso. Jamás antes había probado una mujer tan bella, y aunque era prohibida, eso no me importó. Yo estaba obsesionado con mi hijastra, y definitivamente estaba dispuesto a entregarme al momento. Con mi experiencia, le di lo mejor que tenía a esa mujer. Le hice sentir el cielo, para que también ella no se quedara con ganas, y posteriormente me siguiera buscando. Cuando terminamos, el cuerpo de Claudia cayó rendido sobre mí. La abracé, le di un beso y después le pedí que mejor nos fuéramos. Ya nos habíamos tardado demasiado y seguramente Raquel haría muchas preguntas. Los días siguientes fueron un tejido de miradas cortas. A cada que podíamos y a escondidas, en la casa nos dábamos un beso, nos dábamos un abrazo y algún toqueteo. Cuando Raquel salía al mercado o de repente que salía con sus amigas, Claudia y yo aprovechábamos y lo hacíamos con mucha intensidad. Jamás me imaginé que un amarre de brujería fuera a tener tal efecto. Claudia era como todo un animal insaciable. Ella pedía y pedía, y de no ser por mi experiencia, yo jamás hubiera sido capaz de complacerla. De alguna forma, sabía que también el despecho que Claudia sentía la había impulsado a buscarme, pero eso no me importaba. Yo estaba disfrutándola, y con esto la casa se convirtió en una zona de riesgo, pero aquello nos incitaba más, nos llenaba de adrenalina, de mucho más deseo. Claudia y yo ya estábamos planeando irnos de la casa, hablar con Raquel, explicarle lo que estaba pasando para así yo solicitarle el divorcio. En mi cabeza ya no cabía más. Yo estaba dispuesto a casarme con Claudia, sin importarme lo que esto trajera como consecuencias. Pero también debo confesar que hay una realidad que es muy cierta, y es que todo en esta vida siempre sale a la luz. Toda mentira que se oculte siempre encontrará una forma de ir a la superficie. Aquel día fue un martes, un día pesado. Mi esposa Raquel dijo que por la tarde iría a comprar al mercado. Yo trabajaba en casa. Claudia se fue a su empleo, pero iba a regresar temprano. Todo estaba tranquilo. A las 5 de la tarde Raquel tomó sus bolsas y salió. Dijo que no tardaba. Justo unos minutos después, Claudia llegó con una carpeta llena de cosas del trabajo y muy dispuesta.
a ir a acurrucarse a mis brazos. La casa parecía segura. Raquel a veces se tardaba hasta 3 horas, porque haría todas las compras para la quincena. Primero fue un roce de nuestros labios, luego un beso muy intenso. La tomé de las cinturas y mi cuerpo ya pedía, así que no hablamos mucho. Simplemente llevé a esa mujer al sofá, y como ella llevaba la falda del trabajo, rápidamente se la retiré. Me hinqué ante ella para besar sus piernas, para navegar entre las mieles de su cuerpo. Fue rápido que comencé a hacerle el amor. La adrenalina era bastante. Cada vez que lo hacíamos en la casa, yo me sentía muy intenso, y toda esa intensidad la estaba descargando en el cuerpo de Claudia. Estábamos completamente perdidos en la interacción, cuando en eso la llave de la puerta comenzó a girar, y ya no nos dio tiempo para reaccionar. Raquel entró con una bolsa en cada mano. Nos vio, y su cara no fue de sorpresa, sino de certeza. Ella nos había atrapado. Ya no había forma de ocultarlo. Aquello era imposible porque Raquel no había tardado ni siquiera 40 minutos. Nomás vi cómo soltó las bolsas, cómo los tomates rodaron por el piso, cómo algunos artículos de vidrio se quebraron, y cómo es que Raquel gritó con una voz que no le conocía, con una voz que parecía la del diablo. Me pidió que me largara. Claudia se cubrió el cuerpo con un cojín. Estaba temblando, muy avergonzada. Yo me subí el cierre con dedos torpes, y Raquel se fue a ocultar a la cocina. Ella estaba muy avergonzada también de lo que estaba viendo, pero mientras caminaba me gritaba que me largara, que yo era un cerdo. Le dije que me perdonara, que tenía que explicarle. Me acerqué a ella a la cocina para decirle las cosas de frente, pero en eso la vi salir con un cuchillo. Ella no escuchaba mis palabras, estaba completamente transformada. En eso me lanzó un tajo con el cuchillo, y yo que traté de cubrirme, terminé siendo lastimado con un gran corte en el brazo que empezó a hacer brotar la sangre al instante. Claudia se acercó de inmediato para tratar de ayudarme, para tratar de contener a su mamá. Sin embargo, Raquel vibraba de puro coraje, de rabia, y cuando Claudia intentó tocarla, Raquel dio un paso hacia adelante y se le fue encima con el cuchillo. Quise detenerla, pero fue muy tarde. El cuchillo ya había entrado con todas las fuerzas en el pecho de Claudia, con un sonido opaco. Esta abría los ojos sin entender lo que pasaba, sin comprender cómo es que su propia madre le estaba arrebatando la vida. Claudia puso las manos sobre la herida y me miró. Nomás la vi caer al piso. Su respiración estaba agitada. Cada vez era más difícil que ella jalara aire. Raquel se dejó caer. En ese instante fue un shock tan grande que comenzó a llorar, sin palabras, solo con gritos. Abracé a Claudia, quien se estaba empapando de sangre. Rápido, llamé a la ambulancia, con los dedos resbalosos y manchados de sangre. Y en eso, un vecino que iba pasando entró y me ayudó a presionar la herida para que dejara de sangrar. Yo le pedí a Claudia que aguantara, que fuera fuerte. Sin embargo, Raquel de rodillas murmuraba perdón una y otra vez, como una oración que se quebraba en el llanto, porque ya era demasiado tarde. La ambulancia llegó. Los paramédicos trabajaron rápido. Se llevaron a Claudia casi desangrada, pero en el camino, ella perdería la vida. Perdería la batalla contra aquel daño que le hizo su propia madre por la traición que cometimos hacia ella. Ya no hubo mucho que hacer. Me dolió tanto en el alma haber provocado todo aquello, por haberme metido con cosas de brujería. Deseaba haber sido yo el que muriera, porque yo fui quien entró a esa casa a traer la desgracia, la tragedia y la muerte. Declaré solo las cosas necesarias ante la autoridad. No me escondí, pero tampoco supe decirlo todo. Raquel quedó detenida. Ella fue metida a la cárcel por el asesinato de su propia hija. Todo aquel proceso fue muy difícil. Traté de hacer todo para ayudar a Raquel, pero ella se negó a aceptar mi ayuda. Ella me maldecía, me gritaba que le daba asco, que no era más que un hijo de la chingada que entré a su casa a destruir su familia.
No les cuento esto para que me vean como una persona víctima y arrepentida. Lo cuento para que a alguien le sirva el aviso, porque al final todos cargamos una sombra. La mayoría aprendemos a vivir con ella, pues esta muchas veces se encuentra dormida. A escondida la vamos alimentando, pero esta sombra está muy alimentada de los instintos, esperando el momento preciso para salir, para consumirnos y para dejar salir toda nuestra maldad. Esa sombra puede llevarnos a crear un crimen, a destruir una vida, a destruir nuestra propia integridad. Ojalá la gente que escuche esta historia comprenda que hay otras formas de vivir, que a veces no hay que aferrarse a las obsesiones, porque las cosas pueden terminar muy mal. Sé que hay casos como el mío donde la brujería no tuvo que intervenir. Sin embargo, les aseguro que son casos que han terminado mal, porque en la vida el que obra mal siempre tendrá que pagar las consecuencias, y muchas veces serán terceros quienes paguen, quienes pongan su vida de por medio, como en este caso sucedió con Claudia y con mi ex esposa Raquel, una porque murió y la otra porque sigue encerrada en la cárcel, y yo que sigo libre, sigo lidiando con esta culpa. Me hubiera gustado pagar de otra forma, porque era el castigo que yo me merecía. Sin embargo, sé que la vida que me queda por delante aún me aguarda muchas sorpresas, y quizá, dentro de esa incertidumbre, sé que encontraré mi verdadero castigo, y cuando ese momento llegue, no me voy a oponer, porque sé que estaré recibiendo justamente lo que merezco, tan solo por el hecho de haberme obsesionado con mi hijastra.